Claqueta 250120 1205, continuación parte 2, Oneca, etcétera, 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 la locura, Juana la loca. Se me ha parado la grabación aquí, ahí no, yo creo que lo tenemos todo. Estamos con Juana la loca, vemos como la salud mental, ¿verdad? Está relacionada también con el poder, ¿no? A los poderosos que no les interesa es una persona que está loca, encerrarla. Sus padres y su hermano, sus padres y su hijo, el padre y el hijo. Los dos, el abuelo y el hijo. Creo que sí, el abuelo y el hijo. Y debe ser que Juana la loca tenía alguna idea un poco, pues, medio normal, ¿vale? En aquellos mundos ultra religiosos, pues de repente esta vino con alguna idea. No, esta está loca, esta está loca, y todos compinchados, fuera. Así uno heredaba, el otro tal, o sea, bueno. Eso es, mira, eso es. Ya en 1495, Juana daba muestras de escepticismo religioso y poca devoción por el culto y los ritos cristianos. Este hecho alarmaba a su madre, que ordenó que se mantuviese en secreto. Vale. Esto llega hasta Escocia, ¿eh? Como era costumbre en la Europa de los como era costumbre en la Europa de esos siglos, Isabel y Fernando negociaron los matrimonios de todos sus hijos con el fin de asegurar objetivos diplomáticos y estratégicos. A fin de reforzar los lazos con el emperador Maximiliano I de Habsburgo contra los monarcas franceses de la dinastía Valois, ¿vale? Para mejorar al de Habsburgo contra los franceses, ofrecieron a Juana en matrimonio a su hijo, Felipe, archiduque de Austria. A cambio de este enlace, los reyes católicos pedían la mano de la hija de Maximiliano, Margarita de Austria, como esposa para el príncipe Juan. Con anterioridad, Juana había sido considerada para el delfín Carlos, heredero del trono francés, y en 1489 pedida en matrimonio por el rey Jacobo IV de Escocia, de la dinastía Estuardo. Bueno, en fin. Laredo, ¿dónde está Laredo? Este es Cantabria. Bueno. En agosto de 1496, la futura archiduquesa partió de Laredo en una de las carracas genovesas al mando del capitán Juan Pérez. Bueno, en fin. Acabó en Inglaterra. La travesía tuvo un contratiempo, acabó en Inglaterra. Claro, es que esto es, claro, la salud mental. O sea, esta chica, a Juana, pues, claro, le dicen, tú te vas a casar con no sé quién, ni lo conoce. O sea, imagínate la salud mental. Claro, Juana la loca, luego la tía que no creía. Hostia, normal que no creyese en Dios. En fin, Juana, por fin, en las tierras del norte, no fue recibida por su prometido. Ello se debía a la oposición de los consejeros francófilos de Felipe a las alianzas de matrimonio pactadas por su padre, el emperador. Vale, parte de los consejeros de estos reyes cristianos, católicos, castellanos, aragoneses, navarros, etcétera, no querían que se asociase con los austrias y querían que se asociase con los francos, con los franceses, ¿vale? Entonces ya, ¿con quién la casas a la hija? Ya depende un montón de mierdas, y la mujer, eso es presión para Juana, y eso te afecta, obviamente te estresa. Bueno, la encerraron, en fin, la encerraron, en fin, la encerraron, salud mental, ya ven, la salud mental, sí, la salud mental, hay que dar dinero a la salud mental, pues ya veis. Por esta mujer, al poco tiempo llegaron los hijos con periodos de abstinencia conyugal que agudizaron los celos de Juana. O sea, el marido, la mujer con los hijos, el marido desaparecido. El 15 de noviembre de 1498, en la ciudad de Lovaina, cerca de Bruselas, nació su primogénita, Leonor, llamada así en honor a la abuela paterna de Felipe, Leonor de Portugal. ¿Vale? Entonces, todos conectados. Luego, claro, Felipe sería de Portugal y de Castilla, porque la madre era Juana de Castilla y de Aragón y de Navarra también, claro, sí, de Navarra. Y luego, pues Felipe venía de Austria y no sé qué, de Austria tenía con Portugal también, Austria y Portugal, me parece que eran, o sea, esto. Y luego, claro, era uno de los Felipes, Felipe IV creo que era ya te digo, de Portugal y de España, de Portugal y de Castilla, al mismo tiempo. Y al mismo tiempo Portugal y Castilla firmando el Tratado de Tordesillas para repartirse América, porque si no, se armaba la de San Quintín. O sea,
Y Flandes, Flandes por ahí, reina de Castilla. Los hijos en Flandes, ¿eh? Mira qué vidas. Muertos sus hermanos Juan e Isabel, así como el hijo de esta, el infante portugués Miguel de Paz, Juana se convirtió en heredera de Castilla y Aragón. En noviembre de 1501, Felipe y Juana, claro, no era de Navarra porque todavía Navarra no estaba tal, pero ya tenía familiares, ¿eh? Ya tenía familiares, ¿eh? En noviembre de 1501, Felipe y Juana, dejando a sus hijos en Flandes, emprendieron camino hacia Castilla por tierra de Bruselas, por tierra desde Bruselas. O sea, esta tía nació en Castilla, luego para Bruselas, luego vuelve de Bruselas a Castilla, a Toledo. Tardaron 6 meses en llegar a Toledo, donde prestaron juramento como herederos ante las cortes castellanas en la Catedral de Toledo el 22 de mayo de 1502. O sea que ya Toledo ya era cristiano y tenía catedral, ¿eh? Ah, mira. Estar alejada de su marido e hijos la sumió en una gran tristeza. El 10 de marzo de 1503, en la ciudad de Alcalá de Henares, dio a luz a un hijo al que llamó Fernando en honor a su padre, Fernando el Católico. ¿Vale? O sea, todo lo que hemos hablado del Caribe, de las mujeres del Caribe y tal, o sea, imagínate cómo andaban, porque Juana la loca, la encerraron toda su vida, era la reina, la madre de Fernando el Católico, ¿eh? Hostia, la madre de Fernando el Católico de Austria, de aquí, de Portugal, Castilla, Aragón, Francia también, no sé, Bruselas, Flandes, o sea, esta tía estaba encerrada por sus padres y luego por su hijo. Bien, ¿eh? Entonces, claro, las del Caribe muy abiertas, las de aquí igual también estaban, ojo cómo las tendrían, ¿eh? O sea, también, en fin, no quiero saber, es que... Vale, en fin. Vale, y la recluyó su madre. Tras el parto, Juana la loca tuvo hijos y tal, dio a Fernando el Católico la vida y con sus 3 hijos mayores en Bruselas, claro, tras el parto y sus 3 hijos mayores ya estaban en Bruselas. Ah, no, el padre era Fernando el Católico, ¿eh? Bien, tenía 3 hijos en Bruselas, da a luz a Fernando, uno más, al cuarto, Fernando, que le llama Fernando por Fernando el Católico, y tras dar a luz, Juana volvió a pedir autorización para regresar a Flandes, o sea que ni podía elegir a dónde iba. Pero su madre se opuso. La guerra con Francia convertía en inviable el camino por tierra. Ante la insistencia de Juana, Isabel ordenó al obispo Fonseca que recluyera a su hija en el castillo de la Mota. Mujer contra mujer, Lady Gaga, las óperas del mundo, ya vemos que ya estaban en la Edad Media, ¿eh? Encerrando a su hija. Encierras a la hija en el castillo de la Mota. Madre, no sé si era reina en aquel momento, pero bueno, madre e hija terminaron en disputa. Claro, podía ser reina de alguna cosa porque la madre igual era reina regente, entonces si se había muerto el padre, o sea, a veces hay hijas que son reinas y la madre no, ¿eh? La madre no es reina. Esto pasa. Madre e hija terminaron en disputa y al final Isabel consintió que Juana regresase a Flandes. Isabel consintió que Juana regresase a Flandes, donde llegó en junio de 1504. El episodio del castillo de la Mota, en el que la hija incurrió en desacato, había causado tanto disgusto a la reina que se vio obligada a justificarla delante de distintas personalidades. Rogó a su esposo que, cuando Juana llegara a Flandes, la vigilara gente de su confianza para evitar nuevos desacatos, aunque esperaba que la reunión con el esposo produjera un efecto beneficioso en el carácter de su hija. Vale, la reina Isabel murió... Isabel la Católica, vale, la reina Isabel la Católica murió el 26 de noviembre de 1504, planteándose el problema de la sucesión en Castilla. Según el historiador Gustav Bergenroth, su madre desheredó a Juana en su testamento porque no iba a misa ni quería confesarse. Sin embargo, su padre, Fernando, la proclamó reina de Castilla y siguió él mismo gobernando el reino. Bien, ¿vale? Entonces el padre sí que la madre la desheredó, porque no quería ir a misa ni confesarse, y el padre la hizo reina de Castilla. Pero el marido de Juana, el archiduque Felipe, este era austriaco creo, no estaba dispuesto a renunciar al poder, y en la Concordia de Salamanca, 1505, se acordó el gobierno conjunto de Felipe, Fernando el Católico y la propia Juana. Entonces ya gobiernan 3, ¿eh?
El marido no quiere, pero al final gobiernan tres. Felipe y Juana estaban en Bruselas. Vale. Bueno, esto, en fin, la locura, ya vemos que se utiliza el diagnóstico de la locura. Duque de Nájera, vamos a ver ahora, vamos a ver. Cisneros también, Reino de Nápoles. Bueno, vemos que... venga, esto es bonito. Bueno, bonito no, pero... Bueno, vamos a ver, mira. En febrero de 1509, Fernando ordenó encerrar a Juana en Tordesillas para evitar que se formase un partido nobiliario en torno de su hija. Para que la hija no fuera adelante con sus ideas. Un partido nobiliario, vale, encierran a Juana. El encierro de Juana también estuvo motivado para impedir las apetencias del rey de Inglaterra y el emperador sobre el gobierno de Castilla. El rey Enrique VII de Inglaterra manifestó su interés en casarse con Juana, y Fernando tuvo que salvar diplomáticamente el asunto presentando a su nieto Carlos, príncipe de Asturias, como su hijo y sucesor, y planteando el matrimonio del príncipe con María Tudor, hija del rey inglés. Enrique VII murió en 1509 y su sucesor, Enrique VIII, se casó con la hija de Fernando, Catalina de Aragón, zanjando la oposición inglesa a la regencia de Fernando. Solo quedaba la oposición del emperador Maximiliano I, que amenazó con traer a su nieto, el príncipe de Asturias, a Castilla y gobernar en su nombre, al temer que el segundo matrimonio de Fernando podría engendrar un hijo varón que podría poner en peligro la sucesión de su nieto, el príncipe Carlos. Venga, en fin. Y luego en Italia, Venecia... Bueno, vale. En 1515 Fernando incorporó a la corona de Castilla el reino de Navarra, que había conquistado 3 años antes. En 1516 murió el rey y por su testamento Juana se convirtió en reina nominal también de Aragón. Bueno, pero ya vemos que, conquistar Navarra, una guerra civil y se fueron unos y se quedaron otros y siguió siendo el reino, ¿vale? Eso es la conquista. Que, sí, el reino de Aragón, pues resulta que estaba fundado por los Íñigo de Pamplona, ¿vale? Entonces esto es todo muy ya vemos, Austria. Estos están todos por todos los lados, todos, en fin, Vale, pues mira, Real acuñado en México con la leyenda Carlos y Juana de las Españas y las Indias. Venga, Carlos y Juana. Yo ahora ya estoy perdido, Pero bueno, encierro de Tordesillas, bueno, la recluyeron, Se recluía a los locos antes, se recluye ahora, han pasado de 1509 a 1525 han pasado 516 años, La hija de Juana se casó con Juan III de Portugal. Bueno, vamos a cerrar esto ya. Según algunos autores, Juana y su hija fueron ninguneadas y maltratadas física y psicológicamente por sus carceleros. Hombre, aquí al menos les llaman carceleros. Es que en Navarra hoy en día se les llama enfermeros del área de psiquiatría, pero son carceleros. Aquí está bien dicho, Es que esto es la hostia. El marqués cumplió su función con gran celo, como parecía jactarse en una carta dirigida al emperador en la que aseguraba que, aunque doña Juana se lamentaba constantemente diciendo que la tenía encerrada como presa y que quería ver a los grandes porque se quiere quejar de cómo la tienen, el rey debía estar tranquilo porque él controlaba la situación y sabía dar largas a esas peticiones. El confinamiento de doña Juana, por su presunta incapacidad mental, era esencial para la legitimidad en el trono castellano, primero de su padre, Fernando, y después de su hijo, Carlos I. Ante cualquier sospecha de que la reina estaba, en realidad, mentalmente estable, los adversarios del nuevo rey podrían derrocarlo como usurpador. De ahí que la figura de doña Juana se convirtiera en una pieza clave para legitimar el movimiento de las comunidades. Venga, y aquí lo que la información, el discurso, cómo manipular el discurso, por qué la información es tan importante. Los reyes Fernando y Carlos trataron de borrar cualquier vestigio documental del encierro de la reina Juana. No existe rastro alguno de la correspondencia intercambiada entre Fernando y Luis Ferrer, y Carlos V parece haber tenido el mismo cuidado. Incluso Felipe II ordenó quemar ciertos papeles relativos a su abuela. En la documentación conservada sobre su casa real, como son las cuentas tomadas por su tesorero, el vitoriano Ochoa de Landa, se puede encontrar valiosa información al respecto. Bueno, y el levantamiento comunero de 1520 la reconoció como soberana en su lucha contra Carlos I. Es que esto puede, ¿vale? O sea, ya vemos la locura, los reyes, qué vidillas les daban a esta mujer, le dieron a esta mujer, entonces...
Pues igual fue más libre una mujer nacida en la República Dominicana en aquella época que esta, siendo reina de Austria, de Bulgaria, de donde se te ocurra, ¿eh? Bien, bien, ¿eh? Sí, de Austria, el Imperio Austrohúngaro igual estaba en Bulgaria. Claro, hay que decir también, el Imperio Austrohúngaro, los turcos llegaron a estar, así como los musulmanes llegaron a Pamplona, estuvieron en Pamplona, los turcos estuvieron a las puertas de Viena, ¿vale? Por el otro lado también, por un lado, por el otro también hay, ¿entiendes? Los austriacos también tuvieron las suyas, Mozart, toda esta gente, ¿vale? Para que nos hagamos una idea. Vamos a ver un poquito el mundo, cómo nos lo han vendido y cómo está. Vale, hemos visto Reino de Pamplona, el Reino de Nájera, vamos a ir cerrando el Reino de Nájera. Esto era el Reino de Nájera, Reino de Navarra, Pamplona, Artajona, por lo que es Artajona y Olite, Reino de Artajona, el Reino de Artajona era Olite, había un Reino de Artajona, esto es cojonudo. De Artajona es la del Acompáñame. Bueno, Reino de Nájera. ¿Veis? Nájera, Arnedo, ¿verdad? Y aquí Reino de Castilla. Vale, Reino de Nájera, Reino de Castilla, Reino de Aragón, ¿vale? Entonces ya era... Pero esto tiene su origen aquí, ¿eh? El reino de... Vale, mira. Es que todo empieza por el Reino de Nájera, parece. No sé. El Reino de Nájera fue un reino situado al norte de la península ibérica entre los años 923 y 1076. Abarcó los territorios del valle del río Ebro, desde las actuales Miranda de Ebro hasta Tudela. Fue el precursor del Reino de Navarra y cuna de los reinos de Castilla y Aragón. Y La Rioja, ojo. A partir del año 925, el monarca del Reino de Nájera es el mismo que el de Pamplona y pasa a denominarse Reino de Nájera-Pamplona, que sería el antecesor del Reino de Navarra. La capital del Reino de Nájera fue la ciudad de Nájera. Situada actualmente en la comunidad autónoma de La Rioja, España. En el monasterio de Santa María la Real está el panteón donde se hallan los sepulcros de los reyes del Reino de Nájera, Pamplona, precursor del Reino de Navarra. Aquí están enterrados los reyes de las dinastías Jimena, lo que os digo, Jiménez viene de Jimena y tal, o de los Abarca, que se mantuvo en el trono desde 918 hasta 1076, y la que prosiguió García Remírez, que reinó del Claro, pero es que el Reino de Pamplona era anterior, porque el Reino de Pamplona empieza en el 700 y pico, con Eneco. No sé, esto no sé, Ordoño de León fue rey de Galicia, subordinado al rey de León. Tras la destrucción, Abderramán III destruyó Pamplona en el 924, al parecer. García Sánchez I traslada su residencia a Nájera, es rey de Pamplona, Sánchez rey de Pamplona, luego dicen que los Sánchez vienen todos de Extremadura, en fin, esto es todo esto. Sí, o sea, había en un programa de la televisión pública vasca que se llamaba Vaya Semanita, y estaban los Sánchez, y eran abertzales, y eran como los vendían como que si fueran de Extremadura, que puede ser, hay muchos Sánchez de Extremadura, pero también había un García Sánchez aquí, en fin. Bueno, el reino de... vale. Con Sancho III el Mayor, el reino alcanza su mayor extensión, abarcando buena parte del tercio norte peninsular desde Cataluña a Cantabria, en el año 1000 de Cantabria... Vale. Favoreció las peregrinaciones a Santiago de Compostela, Camino de Santiago... Pues igual es más el origen que Pamplona, el de Nájera. Pues mira, tras la muerte de Sancho III, se reparte su imperio entre sus hijos García Sánchez III, rey de Nájera, Pamplona, Fernando I, conde de Castilla y futuro rey de León, Castilla-León, en fin, pero era condado de Castilla, Ramiro I, rey de Aragón, y Gonzalo Sánchez, rey de Ribagorza. De esta forma se convierte Nájera en cuna de los reinos de Navarra, Castilla y Aragón, correspondiendo al primogénito García Sánchez III, llamado el de Nájera. Bueno, luego se pelean entre ellos también, Los musulmanes todavía siguen por ahí, Diego López de Haro, señor de Vizcaya, reino de Aragón, Se unió el reino de Aragón, los condados carolingios de Aragón, Sobrarbe y Ribagorza, Diego López de Haro, señor de Vizcaya, de Nájera también, el señorío de Vizcaya, por herencia materna, el Juan I de Castilla se convirtió en señor de Vizcaya. En Vizcaya tenían señores.
Ducado de Nájera, en fin, Baja Castilla, en fin, mucho tema, ¿eh? El fuero de Nájera, fueros de Logroño, Navarra, fuero de Navarra y País Vasco, ¿eh? Bueno, es que aquí hay tema. Primer rey de Nájera, García Sánchez I, hijo de Sancho Garcés I, rey de Pamplona, ¿vale? El primer rey de Nájera era hijo del primer rey de Navarra, de Pamplona. Era hijo del rey de Pamplona. El primer rey de Pamplona fue Eneco, dinastía Ginena. Bueno, y de aquí viene todo, ¿eh? De aquí empiezan a repartir juego, ¿eh? Empiezan a reconquistar y a repartir tu Castilla tal cual. El reino de León ya estaba, por Galicia por ahí, pero estaban casados también, todos, Bien, bueno, esta es la historia. Esta es la historia de así hemos sobrevivido a la vida todos juntos. O hemos creado la muerte todos juntos. Reino de Nájera, Casa Borbón. Hostia, esto ya está. Aquí ya entramos en high. 26 minutos. Aquí entramos en electroshocks. Aquí os puede. A mí me dio un. No un telele, ¿vale? Pero como claro, como Leticia está metida en el ajo, pues hostia, me duelen estas cosas. Porque. La Casa Borbón. En francés, Bourbon, en italiano, Borbone. Es una casa real de origen francés. Aquí, ¿eh? Es una casa real de origen francés, aunque la primera corona a la que accedió fue la del Reino de Navarra. ¿Vale? El Borbón, la primera vez que fue rey, fue en Navarra. Sí. En fin, esto es así, ¿eh? Y vais a ver, claro, porque es que los navarros se fueron a Francia huyendo, la mitad de los navarros se fueron a Francia, que ya era Navarra, o sea, dividieron Navarra en el lado navarro de la península ibérica y en el lado navarro de la zona francófona, ¿vale? Entonces, los Borbones gobernaron primero en Navarra y Francia, pero para el siglo XVIII, los miembros de la Casa de Borbón llegaron a los tronos de España y del sur de Italia, en particular el reino de las dos Sicilias, además de varios pequeños ducados y condados. Antes hemos visto, ¿vale? La Casa de Borbón es una rama de la dinastía de los Capetos. Los Capetos eran reyes de Navarra que empezaron, la dinastía que se creó cuando la reina de Navarra se fue y se casó con el rey de Francia, ¿vale? Eso fue la dinastía de los Capetos, la hemos visto antes, ¿vale? Vale. Aquí lo vemos, ¿eh? Esta casa real gobernó la Baja Navarra desde 1555 y Francia desde 1589 de manera conjunta hasta 1789, estallido de la Revolución Francesa, cuando el reino de Navarra, Baja Navarra, fue abolido y su territorio integrado al reino francés. Hasta 1789, o sea, hasta después, o sea, estos fueron independientes, incluso, o sea, Estados Unidos todavía era Inglaterra y estos todavía eran Baja Navarra, el reino de Baja Navarra, o sea, tengo que decir, aguantaron, ¿vale? Era el reino de Baja Navarra y estaban los Borbones, ¿eh? Los Borbones, en fin. Ah, bueno, y ahora, o sea, también, ojo, la Revolución Francesa, a ver cómo gobernarían esta gente, claro, porque la monarquía constitucional desde 1791 francesa quedó abolida en 1792 y el rey Luis XVI de Francia y V de Navarra fue ejecutado en enero de 1793, ¿vale? En fin. Países, Reino de Francia, Reino de Navarra, Reino de España, Ducado de Palma, bueno, estos son los Borbones. Estos son los Borbones, han ido por... O sea, los Borbones, la Revolución Francesa, pues fue para echarlos a estos, ¿eh? Pero bueno, ahora Felipe está muy formado. Dicen que está muy formado. Yo, para que me quiten al Felipe y me pongan otro, hay que... Yo, la Leticia fuera, pero el Felipe... No sé, te quiero decir... es que, claro... Es que hay que ver caso por caso. Vale, y aquí vamos a... Enrique IV. Enrique de Borbón, en francés Henri IV, nació en Pau, Pau. Fue rey de Navarra con el nombre de Enrique III entre 1572 y 1610, y rey de Francia como Enrique IV entre 1589 y 1610. Este estuvo 21 años como rey de Francia y como rey de Navarra, pues de Baja Navarra, de la Navarra francesa, ¿vale? Nació en Pau. Pau es Iparralde.
¿Qué quiere decir? Po es Iparralde. El Borbón era vasco. Lo vais a ver, ¿eh? Que ni estoy orgulloso ni dejo de estarlo. Es para que veamos cómo te cuentan las historias, quién es bueno, quién es malo, a quién hay que cortar la cabeza o matar o hacer caso. Leticia, es que entre Leticia y Felipe hay dos mundos, es la verdad. Vale, bien, dinastía de los Capetos, vale. Copríncipe de Andorra, copríncipe de Andorra, Ahora son el Macron y el cura el arzobispo de Cataluña, el obispo de Cataluña es de Barcelona, creo que es comparten entre el presidente de Francia y el obispo de Cataluña, regentan Andorra hoy en día. Bueno, vale, primero fue rey de Navarra. Este hombre nació en Po. Casa Borbón, vale. Vale, fue asesinado. Fue asesinado en 1610 por un fanático católico y le sucedió su hijo Luis XIII. Enrique fue bautizado en el catolicismo, pero su madre le educó en la fe protestante. A la muerte de su madre heredó el trono de Navarra en 1572, ¿vale? Entonces, las guerras de la religión francesa, en Francia también había guerras de religión, como en Israel o como en España, pues también ellos, en lugar de ser musulmanes contra católicos, pues estos eran hugonotes, protestantes, muchas guerras, muchos muertos, en fin. Rey de Navarra, lo vemos, copríncipe de Francia, rey de Francia, Este era Enrique IV y era duque de Borbón, duque de Borbón. Sepultura en la Basílica de Saint-Denis, Francia. Himno real, viva Henry IV. Viva Henry IV. Casa real, Casa de Borbón. Padre Antonio de Borbón. Madre Juana III de Navarra. Y tienen hasta la firma. Estuvo en la República Neerlandesa, en los Países Bajos. Le fue dedicada la marcha Viva Henry IV. Viva Enrique IV, que llegó a ser el himno de facto del reino. El himno de... ¿Ves? Hijo de Antonio de Borbón, duque de Vendôme y Borbón, y de la reina de Navarra, Juana de Albret. Fue bautizado católico, pero educado por su madre en la fe calvinista. Yo sé que hay un heredero de Juana de Albret por Navarra. Tuvo algún lío de que no pagaba que no pagaba, se iba a las tiendas y se llevaba ropa y ya vendría a pagar, y luego no pagaba y tal. Bueno, en fin. No sé de qué vive el hombre, pero bueno, o sea, debe de haber todavía descendientes por ahí dando vueltas. Su padre murió, bueno, combatió en el bando hugonote protestante, vale. Rey Enrique III de Navarra, era Enrique III de Navarra, Enrique IV de Francia, alguna matanza, pues bueno, de todo. Bien, ya vemos los Borbones y... la madre del Borbón, esta es interesante, La madre, Juana de Navarra. Tú empiezas a mirar, esta es la madre del primer Borbón, era Juana III de Navarra, Juana de Albert, ¿vale? Nació en Saint-Germain en La Haye y murió en París, ¿vale? Fue reina de Navarra en la Baja Navarra con el nombre de Juana III, ¿vale? Vale, Fue reina de Navarra en la Baja Navarra con el nombre de Juana III de Navarra, tal. Su hijo fue el famoso rey Enrique III. Su hijo fue el famoso rey Enrique III de Navarra y IV de Francia el Grande, el primer rey Borbón de Francia. ¿Vale? El primer rey Borbón de Francia. Y ¡opa! Juana forma parte de la historia del euskera por haber ordenado al monje Joanes Leizarraga la primera traducción de la Biblia en esta lengua, siendo este uno de los primeros documentos escritos en lengua vasca. Entonces, claro, igual hay que invitarle a Felipe de Borbón al Nafarroñes. Este año fue en Sangüesa, en Sangüesa. Que es que su abuelo, el padre de Juana de Albret, nació en Sangüesa. Padre nace en Sangüesa, La hija nace ya en Francia porque se tienen que exiliar a Francia, a la Baja Navarra y tal. Y esta da a luz al primer rey Borbón, rey de Francia, rey de Navarra primero y luego rey de Francia. ¿Vale? Al primer Borbón. El abuelo del primer rey Borbón era de Sangüesa, Nafarroñes este año y Castola.
La Icastola, tú ibas en San Fermines, ibas por Pamplona en San Fermines y te encontrabas un puesto de la Icastola de Zangocha recaudando dinero para el Nafarroñes, para hacer, pues recaudan dinero para, pues para la escuela, para fomentar el euskera, lo que sea. Y pues ahí tienes eso, Zangocha, los Borbones, conectados, te conecto el Nafarroñes con los Borbones en Wikipedia. Era hija única de Enrique II de Navarra y de Margarita de Angulema. Margarita era hermana del rey francés Francisco I de Francia. O sea, claro, Juana ya era hija de Enrique II de Navarra, pero es que Enrique II de Navarra estaba casado con Margarita de Angulema, que era hermana del rey de Francia. Entonces están todos medio casados, Vale. Bien, ya hemos visto el euskera, esta. ¿Y quién era el padre? Enrique II de Navarra. Esto. Sangüesa. Enrique II de Navarra, Sangüesa, en la casa de los Sebastianes, el abuelo del Borbón. 25 de abril de 1503, Aguedmau, Sangüesa en la casa de los Sebastianes, el 25 de abril de 1503, todavía Navarra no había habido guerra civil. Y Aguedmau, muere en Aguedmau, 25 de mayo de 1555, ya había habido la guerra civil y era rey de Baja Navarra solo, fue rey de Baja Navarra. ¿Y qué fue este hombre? Fue rey de Navarra en la Baja Navarra desde 1517 hasta su muerte, copríncipe de Andorra, conde de Foix, de Perigord, de Vigorra, señor de Albret, vizconde de Bearn, Tursan, Garbana, Tartàs y Limoges. La casa natal de Enrique II de Albret es el Palacio de los Sebastianes, edificio... Claro, vale, bueno. Y si vas predecesor, en fin, Sangüesa Navarra, ¿ves? Y vas aquí, Nafarroa Oinez Sangüesa. Nafarroa Oinez Sangüesa. Este año es en Atarrabia Villaba, pero esto... Tú entras en sangüesa.es. Ayuntamiento de Sangüesa, Sangocha, para que no... Fin de semana, Nafarroa Oinez. Nafarroa Oinez Sangocha. Fin de semana, pues esto fue hace poco. Fin de semana Nafarroa Oinez, sábado 19 y domingo 20 de octubre de 2024. Zangochako Ikastola acoge la fiesta de las Ikastolas navarras y celebra una jornada en torno al euskera. Para este fin de semana se han programado numerosas actividades para todas las edades que incluirán conciertos, actuaciones, talleres para el disfrute de toda la comarca, así como de las personas que nos visiten. Organiza Nafarroa Oinez, Federación Navarra de Ikastolas. Esto es Zangocha. ¿Vale? 2024, Ayuntamiento de Sangüesa, Sangocha. Y este hombre nació, Enrique II, en Sangüesa. Es una ciudad y municipio español de la Comunidad Foral de Navarra. ¿Vale? A 45 kilómetros de la capital de la comunidad, Pamplona. ¿Vale? Y este se casa con... se casa con esta. Se casa con Juana de Albret, ¿no? Ah, no, este se casa con no sé quién y da... su hija es Juana de Albret y la hija de Juana de Albret es... Su hijo fue el famoso rey Enrique III de Navarra y IV de Francia el Grande, el primer rey Borbón de Francia. Juana forma parte de la historia del euskera por haber ordenado al monje Joanes Leizarraga la primera traducción de la Biblia. Entonces, no es ninguna locura invitar a un Borbón al Nafarroa Oinez. No es ninguna locura. De hecho, sería un reconocimiento, sería una normalización un poco de la vida, del mundo, ¿no? Pero bueno, seguimos, unos están locos, a los otros hay que encerrarlos, los otros no sé qué. Bueno. La realidad supera la ficción. Bueno, a mí que no me encierren, yo podría ahora que no me encierren, pero bueno, esto donde estábamos aquí, esto era el reino de Nájera. Castilla y Aragón fue el precursor del reino de Navarra y cuna de los reinos de Castilla y Aragón, ¿vale? Y el primero era hijo de, ya lo hemos visto,
El primero era hijo, primer rey de Nájera, García Sánchez, los Sánchez in the house. Era hijo del rey de Pamplona, Sancho Garcés I, y de la reina Toda Aznárez, nieta del rey Fortún Garcés. ¿Vale? Vale. Vale, pues aquí empieza todo, ¿eh? Vale. Dinastía Jiménez. Bueno, en fin. Bueno, aquí más o menos aquí empieza todo. Hemos visto Juana la Loca. Hemos visto García Íñiguez de Sobrarbe, ¿eh? García Íñiguez I forma parte de los llamados siete reyes legendarios de Sobrarbe, siendo el segundo de ellos, muchos de los cuales lo son al mismo tiempo del reino de Pamplona, Sobrarbe, Huesca, Aragón, Jaca, todo aquello, Vale, bien, bueno. Y aquí está Íñigo Arista, Eneco Ximénez, el Ariesta, dinastía Ariesta Íñiga, conde de Vigorra, rey de Pamplona, quinto rey del reino de Sobrarbe, bueno. Y hermano de Banucasi, Los orígenes de Íñigo Arista son oscuros. Fue hijo de Íñigo Jiménez, caudillo militar de la tribu vascona de los Íñigos de Pamplona, y de su esposa Oneca, que tras enviudar se casó con Musa ibn Fortún, y por este matrimonio fue medio hermano de Musa ibn Musa. Bien. Y hemos visto también de todo. Hemos visto que los sevillanos también tienen vikingos, y que aquí tenemos musulmanes, y que tenemos de todo. Enrique IV de Francia, viva Enrique IV de Francia, fue, ya hemos visto, el himno era Viva Enrique IV, el reino de Francia. Vamos aquí. El reino de Francia es el reino de Francia es el nombre historiográfico o término atrapalotodo que se aplica a varias entidades políticas de Francia durante la Edad Media y principios de la Edad Moderna. Fue uno de los estados más poderosos de Europa desde la Alta Edad Media. También fue una de las primeras potencias coloniales, con posesiones en todo el mundo. El Imperio Carolingio, los hugonotes, bueno. Y el himno. Himno, Vive Henri. Vive Henri IV, viva Enrique IV. Y Enrique IV, nacido en... Vamos a verlo. Dinastía Borbón, Enrique IV, rey de Navarra y Francia, nacido en Po. Vamos a ver, Po. Un poco de turismo. Ahora se le llama... Po es una ciudad francesa del suroeste del país, es la capital del departamento de los Pirineos Atlánticos, en la región de Nueva Aquitania. A consecuencia de uniones dinásticas, el Bearn se une al reino de Navarra durante el siglo XV. En 1512, Fernando el Católico, rey de Aragón y regente de Castilla, conquista la parte de Navarra al sur de los Pirineos. El rey y la corte huyen de Pamplona y se refugian en Po. El rey estaba en disputa, o sea, los que estaban en disputa, unos se van, Y se refugian en Po, donde nace Enrique IV, ¿ves? En 1560, la reina Juana III de Navarra, la madre de Enrique IV, se convierte al calvinismo, que se convierte en religión oficial del Reino de Navarra. Entonces, el Reino de Navarra, ultracatólico ahora, pues bueno, también en la parte francesa, pues fue hugonot, calvinista, Entonces ya ves, Esto hará que Po y su región sean protagonistas de primera fila de las guerras de religión que enfrentan en Francia durante las décadas siguientes a católicos y hugonotes, calvinistas. Y se casa con el hijo, Enrique III. Enrique de Borbón fue rey de Navarra y se casó con Catalina de Médicis. Catalina de Médicis fue una noble italiana, florentina, hija de Lorenzo II de Médici y Magdalena de la Tour de Auvernia. Como esposa de Enrique II de Francia, fue reina consorte de Francia desde 1547 y madre de los reyes franceses Francisco de Enrique III. ¿Vale? Entonces ya ves que los Medici también están en el ajo. ¿Vale? Fruto de esta boda y de una serie de fallecimientos en cadena en la familia real francesa, Enrique se convierte él mismo en rey de Francia en 1589 como Enrique IV de Francia.
A partir de entonces Enrique IV de Francia, que era rey de Navarra, era hijo de Catalina de Médicis de Florencia, son los Médicis. De Florentina, familia de Florencia. Entonces esto de que somos unos garrulos, pues hombre, sí, algunos un poco más que otros. Algunos somos un poco más garrulos que otros, pero bueno, según se mire, ¿no? ¿Qué es ser garrulo? ¿Qué es no ser garrulo? Florencia debe ser muy bonita, no he estado. Pero bueno, yo qué sé, en fin. Y luego yo creo que lo mataron, sí, lo mataron en París. Y Pau se sublevó, en 1619, 9 años después del asesinato de Enrique IV en París, Pau se subleva. Y ahí no sé si, vale. Bueno, bueno. Luego está Napoleón. Bueno, en fin. Luego aparece a Napoleón. Es que no quiero ni mirar. Vale. Ya hemos mirado mucho. Vale, esto era Pau. Nos queda un huevo, joder. Berenguela de Navarra. Berenguela de Navarra. Berenguela de Navarra. Tudela 1165 o 1170, no se saben. 23 de diciembre de 1230. Esta se murió el 23 de diciembre, que es mi cumpleaños. Fue reina de Inglaterra, duquesa de Normandía y condesa de Anjou. Fue esposa de Ricardo I, aunque nunca tuvieron hijos. ¿Vale? Nace en Tudela. Hija de Sancho y de Sancha de Castilla. Sancho y Sancha de Castilla, se llamaban así. Nacido en Tudela, Tudela es un municipio español de la Comunidad Foral de Navarra, situada a 94 kilómetros de la capital, de Pamplona. Vale. Bien, y esta se casa con Ricardo Corazón de León. ¿Os acordáis de Ricardo Corazón de León? Este sale en las películas, es el rey, yo creo que sale en Robin Hood. Ricardo Corazón de León, este se fue a las cruzadas, este se fue a Palestina a liarse a hostias. Era rey de Inglaterra. Iba camino de Palestina, desde un punto de vista de Palestina, esto era Palestina. Tercera cruzada, la cruzada de los reyes en Tierra Santa, contra el sultán Saladino, conocido en español como Saladino, bueno, en fin. Y se unieron en Mesina, yo estaba en Mesina, esto es un pueblo muy bonito de Sicilia. Pues en Sicilia Ricardo Corazón de León y Berenguela de Tudela pues se casaron. No tuvieron hijos. No tuvieron hijos. Y fallece en Le Mans, reino de Francia, ¿vale? Esta fallece en Francia siendo reina de Inglaterra. Es que esto es acojonante, ¿eh? Esto es acojonante porque rey, vamos a ver aquí, rey de Inglaterra, nació en Oxford, ¿vale? Sí, Ricardo, y muere en Francia, ¿vale? Y diréis, el rey de Inglaterra nace en Francia, nace en Oxford y muere en Francia, sí. Sí, este tío estuvo 2 veces en Inglaterra. Fue el rey de Inglaterra, uno de los reyes de Inglaterra más famosos. Estuvo 2 veces en Inglaterra. Nació, se fue y volvió luego una vez. Era hijo de Leonor de Aquitania, ¿vale? Leonor de Aquitania, que también está relacionada con Francia de alguna manera, con Navarra. También reina consorte de Inglaterra, reina consorte de Francia. Esta no sé, algo me suena, me suena, pero bueno, no, igual no. Vale, bueno, esta igual no es, me da igual. Ricardo Corazón de León, también gobernó como duque de Normandía, Aquitania y Vasconia. Claro, la madre de Ricardo Corazón de León, claro, ahora por esto es importante. La madre de Ricardo Corazón de León era francesa, de Poitiers, ¿vale? De Poitiers. Y era reina consorte de Francia y reina consorte de Inglaterra. No era reina de Inglaterra ni de Francia, pero era la mujer del rey de Francia y la mujer... Primero sería la mujer del rey de Francia y luego la mujer del rey de Inglaterra. Esto habría que mirarlo bien. Pero bueno, esta era la madre de Ricardo Corazón de León y Ricardo Corazón de León gobernó como duque de Vasconia, que veis, Vasconia es esto de aquí. Señorío de Albret, que también eran los reyes de Navarra, condado de Tolosa, luego está aquí, bueno, en fin, bueno, en fin, es que te puedes volver loco. Vale, pero este estuvo en Jerusalén. Mira,
Así, estos eran los reyes. Nació en Inglaterra, algunos. Nació en Inglaterra, donde pasó su infancia, si bien antes de convertirse en rey, vivió la mayor parte de su vida adulta en el ducado de Aquitania, en el suroeste de Francia. Después de su ascenso al poder, pasó muy poco tiempo, tal vez tan solo 6 meses, en Inglaterra. Durante su reinado, solo visitó Inglaterra en 2 ocasiones, las correspondientes a sus 2 coronaciones. La mayor parte de su reinado lo pasó en cruzadas, en cautiverio o defendiendo sus tierras en Francia. El cautiverio no fue en Palestina, fue en Austria. Al volver de Palestina Bueno, en fin, es que te puedes volver loco. Te puedes volver loco. Guillermo el Conquistador, su padre era normando y bisnieto de... Guillermo el Conquistador, vale, este fue Guillermo I de Inglaterra, 1028... Este fue el primer normando de Francia que se va a Inglaterra e invade Inglaterra. Descendiente de vikingos. ¿Vale? Descendiente de vikingos, estaban en Normandía, duque de Normandía. ¿Vale? Entonces a los franceses les daban por varios lados, tenían el reino tapón de Pamplona y de Navarra y tal, que les paraba a los musulmanes, y por eso los casaban, se casaban con los de abajo, porque de arriba los vikingos les invadían también, les invadieron Normandía, se hacían reyes de Francia, hay conexiones raras ahí con vikingos, y luego los vikingos franceses invadieron Inglaterra, ¿vale? Y desde el año 1029, estos están en guerra hasta el 1900. Están casi 1000 años en guerra entre Francia e Inglaterra, y Francia invade Inglaterra e Inglaterra invade Francia. Esta gente civilizada, que los mexicanos son ultraviolentos y los indios son no sé qué y tal, bueno, pues estos ya ves. Ya llevo 53 minutos, es que esto es inabarcable. Bueno, es que mirarlo en casa, o sea, yo creo que esto hay que mirarlo en casa. Mirarlo en casa... Condado de Flandes, vale, Flandes, pues bueno, este se casó con los de Flandes, Condado de Flandes. Condado de Flandes era una de las entidades políticas más poderosas de los Países Bajos medievales, situada en la costa del Mar del Norte de lo que hoy es Bélgica. A diferencia de sus vecinos, como los condados se encontraban dentro del territorio del Reino de Francia. Entonces, claro, los franceses invadían Bélgica, luego Bélgica, Flandes se une a la corona de Castilla para que no les invadan, para protección de los franceses, porque en algún momento voy a decir que Ámsterdam estaba bajo protección de Castilla, ¿vale? Cuando Ámsterdam llegaron a Manhattan y fundaron Nuevo Ámsterdam, ¿vale? El origen de Nuevo Ámsterdam estuvieron 150 años, creo, bajo el apoyo de Castilla, y Castilla controlaba el mar Atlántico, ¿vale? Entonces llegaron a Nueva York, pero no era Nueva York, era Nuevo Ámsterdam. Luego llegaron los ingleses y le llamaron Nueva York. No sé si se dieron de hostias entre los holandeses y los ingleses que llegaron a Nueva York. No sé qué pasó, no voy a mirarlo, que lo mire cada uno, ¿vale? Pero que sepáis que en Nueva York también hay una conexión. Sí, o sea, te quiero decir, es que está todo conectado. Vale, en fin, es que esto es mucho tema. Vale, voy a seguir, lo siento. Mi cabeza va a estallar. Guillermo de Inglaterra. Guillermo I de Inglaterra, nacido en Normandía, en Francia. Y este era el abuelo de Ricardo Corazón de León. Vale. Francia, los ingleses hablan sajón, latín y francés. El latín les viene de los franceses, pero bueno, también cuando los romanos llevaron a los sajonies de Sajonia, de Alemania, a colonizar Inglaterra, porque no había Dios que gobernase a los gaélicos, a los escoceses, a los galeses, a toda esa gente, no había, y construyeron un muro. Esto miradlo vosotros, construyeron un muro, de lado a lado de Inglaterra, para que los del norte no bajasen para abajo. Entonces estos sajones luego les invadieron los vikingos normandos, que hablaban francés también. Entonces los ingleses, el idioma inglés tiene muchas palabras de origen francés, y el francés tiene palabras de origen latino. Hay muchas palabras de origen latino en el inglés que las llevaron los franceses vikingos, ¿vale? Esto es muy complejo, ¿vale? Esto es muy complejo. Bien, espero que os estéis riendo en casa con esta locura. Pero es que aquí puro, lo de raza pura y todo esto, yo no sé de dónde, no sé, esto es un lío, no sé ya, no sé ni lo que pensar. El ducado de Baskonia ni lo vamos a mirar, en fin. Ricardo I de Inglaterra ya lo hemos visto, solo estuvo 2 meses en Inglaterra,
Vamos a ver aquí, lo tengo aquí apuntado para que veáis, ¿eh? El WhatsApp mío lo tengo aquí y tengo capturas de pantalla y luego voy leyendo. Solo estuve en Inglaterra 2 veces, era el rey, estaba en las cruzadas, casado con una navarra, ¿vale? Claro, Ricardo I de Inglaterra estaba casado con una navarra, Berenguela de Navarra, que nació en Tudela, ¿vale? Para la edad de 16... Vamos a ver qué pone aquí. Para la edad de 16 años, Ricardo había tomado ya el mando de su propio ejército y sofocó rebeliones en Poitou contra su padre. Ricardo fue un importante comandante cristiano durante la Tercera Cruzada, con campañas en Sicilia y Chipre en el camino, liderando la campaña tras la partida de Felipe II de Francia y logrando varias victorias contra su homólogo musulmán Saladino. Si bien negoció un tratado de paz y puso fin a la campaña sin retomar Jerusalén. A la vuelta de Tierra Santa cayó prisionero de Leopoldo V, duque de Austria. Sin embargo, también es conocido por haber construido el castillo de Galliard en Normandía. Vale. En fin, Juana de Albret. Vale, Juana de Albret, los Borbones, o el origen de los Borbones, vale. Enrique II, Juana, vale. Toda esta conexión Pamplona-Francia en origen tiene relación con los Banu Qasi Omeya, pues apoyaron a Íñigo Jiménez, Eneco Arista, y posiblemente los Omeya no necesitaban conquistar Francia, pues se llevarían bien con los de Pamplona, tal vez porque era el reino tapón de la expansión musulmana, en fin. Vale, hacer referencia a la Guerra de los 1000 años Inglaterra-Francia, pues claro, pues los 5 años de guerra entre el cártel de Sinaloa versus el cártel de Juárez es un ratito de 5 minutos. Tras ese periodo, los ingleses y los franceses creo que hicieron el canal de Suez y se unieron a la URSS y contra ellos. La vueltica al marcador, tengo apuntado. Guerra del Sinaí. Venga, vamos a darle la vuelta. Vamos a darle la vuelta al marcador, y cómo se hacen amigos, se pelean, se hacen amigos. Bien. Y esto pasará con los palestinos y los árabes israelíes. Es posible también. Y los árabes judíos. La Guerra del Sinaí, llamada también Crisis de Suez, Guerra de Suez, Segunda Guerra Árabe-Israelí o agresión tripartita en el mundo árabe, fue una invasión británica, francesa, israelí de Egipto en 1956. Claro, no hemos visto... Espera, vamos a ver lo de... Claro, luego tenemos lo de Taiwán... Levantamiento de los boxers, hay mucho tema, aquí hay para una serie. Si os estuviese gustando, es que no sé si os gustará, la guerra del opio, la guerra chino-japonesa, la segunda guerra chino-japonesa, batalla de Manchuria, Íñigo Arista, reino de Sobarbe, Conde Casio, la guerra entre Francia y esto no lo tengo. La guerra del Sinaí, no tengo esto. Guerras anglo-francesas. Mira. Guerras franco-inglesas fueron una serie de conflictos entre Francia e Inglaterra, Gran Bretaña desde 1707, que se prolongaron a lo largo de casi 1000 años, desde la conquista normanda de Inglaterra, que acabamos de ver, en 1066, hasta la firma de la Entente Cordiale en 1904. Casi 1000 años. Y aquí vienes, un montón de guerras, los Capeto, estos que empezaron con los Borbones y las de Navarra y tal. Esta metía mucha gente. Guerra anglo-francesa, guerra de religión de Francia, también ahí estaba alguna Navarra, en fin. Guerra de sucesión española. Luego los franceses entraron en Francia, También entraron en Francia, les dejaron entrar. También es verdad que les dejaron entrar porque había parte de los españoles que querían que entraran para derrocar a los españoles que no querían. ¿Entiendes? Una guerra civil encubierta a través de los franceses, guerra de independencia de los Estados Unidos. Mareante, esto te puede marear. A ver lo de los 100 años, la guerra de los 100 años, segunda guerra de los 100 años. La guerra de los 100 años tuvo a los reinos de Francia e Inglaterra como principales contendientes, aunque en algunas etapas también se vieron involucrados otros territorios como el Reino de Navarra o el Ducado de Borgoña. 100 años. Pero son más de 100 años. 119, 116 años. La Guerra de los 100 años fue un conflicto armado que duró 116 años. 116 años.
¿Entendéis? Lo de Israel se soluciona. Israel-Palestina, esto se arregla. Y lo de claro, lo de México, esto es una pelea de bar. ¿Entiendes? A lo de una guerra de 116 años, lo de México es una pelea de bar. Una pelea de bar entre los de un lado y los de otro, que se encontraron en un bar, se dieron de hostias 5 años. Es así. También hay que decir, hay guerras y guerras, ¿eh? Porque hay guerras, por ejemplo, la guerra carlista, tengo entendido, no voy a buscarlo, pero la guerra carlista, los domingos paraban. En las guerras carlistas los domingos paraban para ir a misa. Entonces, era una guerra que los domingos tenía fiesta, no sé si había los 40 horas laborales, los soldados tenían 40 horas laborales, eso creo que vino después, vino de América, las 8 horas, pero sí, paraban los domingos. Sí, claro. En la Edad Media hay que decir que los santos adoraban tanto a los santos porque los santos eran días de fiesta, días que no trabajabas, ¿vale? La religión no siempre ha sido mala, tenía sus cosas buenas también. En fin, Guerra de las 100. Estoy ya mareado, ¿eh? Estoy mareado. No sé si voy a... Es que no sé. Es una hora ya y antes he estado otra hora. Vale, beligerantes. Reino de Francia, Reino de Escocia, ¿vale? Contra el Reino de Inglaterra, Borgoña, Reino de Portugal, los portugueses iban con Inglaterra, Normandía. Ahora Normandía iba con Inglaterra. En esta guerra, en la Guerra de los 100 años, por ejemplo, Normandía, que era Guillermo I el Conquistador, que había invadido, que era vikingo, que había invadido Normandía y se había hecho francés y luego había invadido, se había hecho rey de Francia y había invadido luego Inglaterra, ahora va con los ingleses, ¿vale? Y en el otro lado, pues el Reino de Navarra, Reino de Bohemia, Corona de Aragón, República de Génova, Ducado de Bretaña, Corona de Castilla, Reino de Escocia y Reino de Francia. Y el otro lado, Reino de Francia, Reino de Borgoña, Reino de Portugal. En fin, esto es una locura. Esto es una locura. Ricardo II de Inglaterra, Enrique IV de Inglaterra, en fin, es una locura. Es una locura cómo nos han contado la historia, qué sabemos de la historia. Como te pongas a mirar la historia, es que aquí salimos mal parados todos, o bien parados o mal parados, según se mire. Según se mire. Esto era un montón de condados. Buah. Estoy mareado. Bueno, vamos a ver, vamos a volver. Guerras anglo-francesas, Guerra de los 100 años. Vale, Ricardo I de Inglaterra, Juana de Albret, los Banucas, sí. Guerra del Sinaí. ¿Volvemos a la Guerra del Sinaí? Pues igual sí. Vamos a volver a la Guerra del Sinaí. La Guerra del Sinaí, llamada también Crisis de Suez, Guerra de Suez, vale, ya hemos dicho, fue una invasión británica o francesa israelí de Egipto en 1956. Por el canal de Suez, como el canal de Panamá, el canal de Suez, el canal de Suez lo construyeron después de todas estas guerras entre Francia e Inglaterra, que acabamos de ver, de 116 años dándose de hostias y 1000 años dándose de... Bueno, pues luego construyeron el canal de Suez juntos, los ingleses y los franceses, sí, poco a poco, y se unen se unen a los israelíes, para hacer, después de un ultimátum conjunto para un alto el fuego, el Reino Unido y Francia se unieron a los israelíes el 5 de noviembre buscando deponer al presidente egipcio Gamal Abdel Nasser y recuperar el control del canal de Suez. Que Nasser había nacionalizado anteriormente al transferir el control administrativo de la Compañía del Canal de Suez de propiedad extranjera a la nueva Autoridad del Canal de Suez, de propiedad pública de Egipto. Démosle la vuelta al marcador. La guerra fue una victoria militar para los tres aliados, pero también una derrota política, ya que la gran presión diplomática por parte de los Estados Unidos y de la Unión Soviética forzó a Francia, Reino Unido e Israel a retirar sus ejércitos. ¿Vale? Se unen Gran Bretaña y Francia con Israel, dejan de lado a Estados Unidos y la URSS, y la URSS y Estados Unidos se unen en 1956, Guerra Fría, lo que quieras. A pesar de la derrota, Nasser salió reforzado, y luego Nasser le derrotan, el egipcio, y sale reforzado ante el mundo árabe, ya que Egipto mantuvo el control del canal. A cambio de retirar sus ejércitos del Sinaí, Israel obtuvo indirectamente de Egipto el compromiso de detener sus envíos de armamento a las guerrillas que luchaban contra Israel.
Entonces Egipto recupera el canal de Suez y deja de apoyar a los palestinos, ¿eh? Entonces vemos que aquí, bueno, en fin, moneda de cambio, Palestina, para Israel y Egipto, en fin, van jugando. Las tensiones continuarían en la zona y acabarían desembocando en la Guerra de los 6 días de 1967. Y esto pasa, ¿eh? O sea, y esto de que no, Estados Unidos nunca va a retirar su apoyo a Israel. Pues mira, mira, Gran Bretaña, después de la Segunda Guerra Mundial, se lo dijo claramente, Eisenhower. La fuerte presión política de los Estados Unidos y la URSS condujo a la condujo a la retirada de los atacantes. El presidente de los Estados Unidos, Dwight Eisenhower, había advertido enérgicamente a Gran Bretaña que no invadiera, amenazó con dañar gravemente el sistema financiero británico vendiendo los bonos en libras esterlinas del gobierno estadounidense si no se retiraban. O sea que aquí vemos cómo la deuda, esta deuda que China está acumulando de Estados Unidos y de Europa y tal, pues hostia, esto ya lo hacían los Estados Unidos con la deuda británica. Venden toda la deuda británica y la deuda británica no la quiere comprar, no hay dinero para comprar tanta deuda británica, baja de precio la deuda británica y Inglaterra deja de poder financiarse, ¿vale? Y llevas a la quiebra a un país como Inglaterra vendiendo bonos masivamente, ¿entiendes? Empiezas a vender bonos masivamente, no hay dinero para absorber tantos bonos y los bonos se deprecian ¿vale? Esto Estados Unidos te lo hacía, ¿eh? Se lo hacía amenazaba a la Gran Bretaña y Gran Bretaña se retiró de Egipto, ¿vale? Esto se puede hacer con Israel perfectamente, ¿vale? Sin tirar una bala. Se retiran de todos los lados, ¿vale? Ven. Claro, Reino Unido se conectaba a través del canal de Suez con la India. Bueno, en fin, y aquí ves colonialismo de todo tipo. Vale. El panarabismo de Nasser. Nasser era panarabista y socialista, ¿entiendes? Y se lo cepillaron, ¿entiendes? Entonces esto... Claro, el mundo musulmán está como está, por cómo lo que hacen ellos, lo que les hacen a ellos, es complejo. Es complejo. Esto de... es complejo. Es complejo. Vamos a dejarlo ahí porque es que no llego. No llego, quiero acabar, estoy cansado. Guerra del Sinaí, ¿vale? Hemos visto monarcas de China, ¿vale? Vale, los primeros en llegar todo el conflicto que hay en Taiwán, que si se llama Taiwán, Taipei, China, China popular, China nacionalista, China revolucionaria, demócrata. Esto de los chinos, ¿vale? Los primeros en llegar los que vivían antes de que llegaran las potencias occidentales o los invasores occidentales o los amigos occidentales, depende cómo lo busques, lo llames, estos, ahí había malayos. Estaban los malayos en la isla de Formosa, que es como se le llamó a la isla los primeros que llegaron, que fueron los portugueses. Luego veremos que los portugueses y los españoles tenían el mismo rey, que era uno de Castilla, en aquella época. Felipe IV. Bien, le llamaron Formosa, Hermosa, la isla hermosa, estaban los malayos, luego llegaron los españoles y echaron luego llegaron llegaron los neerlandeses, los de Países Bajos. Los holandeses llegaron a Formosa y luego llegaron los españoles, echaron a los holandeses y luego volvieron los holandeses y echaron a los españoles y se quedaron los holandeses y luego después de los holandeses llegaron los chinos y echaron a los holandeses. O sea que los holandeses, los españoles y los portugueses estuvieron antes que los chinos y antes estaban los malayos, ¿vale? O sea que, ¿vale? Y a los chinos les han quitado Manchuria, que eso sí que era chino, ¿vale? Entonces los reclaman una... En fin, ¿vale? Vamos a verlo, velocidad express, porque esto, si no... Vale. Formosa, vale, venga. La gobernación de Formosa española, también conocida como Isla Hermosa, fue una colonia del Imperio Español durante 16 años. Se ubicó en la parte norte de la isla de Taiwán, actual República de China. Formó parte de la Capitanía General de Filipinas dentro del Virreinato de Nueva España. Filipinas es un punto clave, por eso también los chinos ahora tienen con Duterte y tal, ahí hay una lucha por controlar Filipinas, porque los chinos se están metiendo en Filipinas
Eso ha habido un auge de nacionalismo de Duterte. Y el que controla Filipinas, los españoles utilizaban Filipinas para controlar el Pacífico. Desde Veracruz a Filipinas controlas el Pacífico. Los españoles ya estuvieron en Hawái, no les interesó. Llegaron antes que Cook, pero bueno. Entonces, lo que les interesaba era la conexión Filipinas-Veracruz. Bueno, y aquí vemos el Imperio Chino, dinastía Ming, dinastía Qing. Posesiones españolas. Bueno, posesiones españolas era el norte de la isla y territorio de la compañía neerlandesa de las Indias Occidentales, el sur. Y en medio había un reino Midaj, ¿vale? El reino Midaj, estos eran malayos. Bueno, hubo invasiones malayas, ¿vale? En el siglo VIII habían invadido los malayos. Igual los malayos tampoco eran los primeros. Bueno, pues no, vale, pues... Vale, pues estaban los japoneses, acojónate. La isla de Formosa y pescadores estuvo inicialmente poblada por gentes venidas del norte de Ryukyu y Japón, conocidos como Longyus, que fueron sustituidos por invasiones malayas en el siglo VIII. En el siglo VI, los chinos que habían tenido relaciones esporádicas con la isla vuelven a ella en el 605, llamándola como Ryukyu. O sea que sí que había chinos, ¿eh? Entonces hay japoneses. Entonces los chinos, los japoneses impusieron cierre del... Mira. Entonces los japoneses también eran corsarios, ojo. El cierre del comercio chino impuesto a Japón hace que se aumente el contrabando y la piratería, estableciéndose piratas en las islas. A esta inestabilidad se une el fin del shogunato Ashikaga en Japón, que empujan a muchos señores feudales y samuráis a convertirse en corsarios. Entonces, los corsarios no solo eran los ingleses, los piratas no solo eran los ingleses, también había japoneses corsarios, ¿vale? Bueno, y se llamó San Salvador, a esa ciudad del norte de Taiwán, San Salvador. Vale, y aquí, mira, ya tenían un lío antes de los comunistas y de todo, ¿eh? En 1574 se registran varios documentos en Manila sobre los enfrentamientos entre el pirata chino asentado en Formosa Li Tao Qian o Li Mao Hon y la Armada Imperial China, ¿vale? El imperio chino de los Qing ya se estaba dando de hostias con los de la isla de Taiwán, o sea, los del Taiwán y China, los de China, Taiwán y China continental ya se daban de hostias en 1574, porque había piratas que iban y venían pero también los chinos utilizaban la isla para burlar el bloqueo que les hacían los japoneses de comercio a los chinos. Luego los chinos han tenido tanto bloqueo del comercio de cosas que llegaban dentro, como los propios chinos no querían que llegaran cosas de fuera, y de ahí la guerra del opio. Es que esto es un lío. Pero bueno. Vale. Tras este ataque a los imperiales, el pirata se refugia en la isla de Luzón, atacando Manila e incendiándola, replegándose después y siendo derrotado por Juan de Salcedo. Entonces este pirata chino pues se enfrenta a la Armada Imperial China y luego, ya siguiendo el rollo, se va a Manila y le pega fuego. Bueno. Vale, y las primeras referencias a la isla Formosa pueden registrarse en 1517, cuando marinos portugueses en ruta a Japón divisan la isla y la nombran sin desembarcar en la misma. Y ya empiezan los jesuitas. Tras la Unión Ibérica en 1580, el capitán general de las Filipinas, Gonzalo Ronquillo de Peñalosa, encomienda al jesuita Alonso Sánchez llevar la noticia a las colonias portuguesas.
Y, vale, vale.